Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí, ¿no? Para escucharme, y pues muchísimas gracias a Juan Manuel Acabir y sobre todo a Mariflor Aguilar, que está haciendo esta secuencia de cátedras sobre violencia, identidad, capitalismo, y que ahora ha decidido trabajar el tema de la violencia simbólica y sus efectos brutalistas y brutales, ¿no? Podríamos decir, porque casi son también una arquitectura estructural de lo social, ¿no? Entonces me da mucho gusto estar aquí. Yo trabajo mucho en relación a estas invitaciones que me hace Mariflor, y este es un concepto que hace mucho yo no le ponía la atención debida, y lo empecé a trabajar y estoy muy contento de hacerlo. Bueno, voy a intentar ser breve, espero no tardar más de una hora para que podamos discutir. Voy a exponer el parágrafo final, el acápite final del capítulo 1 sobre el fetichismo de manera muy general, que fue la lectura que sugerí. Y cuando Mariflor me pidió que sugiriera otras lecturas, pues sugerí los textos de Andrea Torres, de David Harvey, de Bolívar Echeverría, sobre el fetichismo y específicamente sobre esa parte del capital, ¿no? Entonces, pues sin más inicio, y espero que podamos discutir después, ¿no? Quizá de manera introductoria, para que tengan presentes estas fechas, pues como ustedes saben, quizá el único tomo que publica Marx en su vida es en 1867, el tomo 1, El proceso de producción del capital. Marx muere lustros después, en 1883, y los tomos 2 y 3 corren a cargo la edición y el cuidado final de su colaborador de toda la vida, ¿no? De Friedrich Engels, que nace 2 años después de Marx, pero tiene una vida más longeva, ¿no? De 75 años, y publica en 1885 el tomo 2, El proceso de circulación del capital, y el fascinante tomo 3, 1894, a un año de morir, El proceso global de producción capitalista. Yo tengo una hipótesis de lectura del tomo 1. ¿Recuerdan eso que decía Brecht, ¿no? Marx se ha vuelto un autor tan famoso y tan importante que básicamente ya nadie parece tener la necesidad de leer a Marx, ¿no? Y es lo que pasa cuando trabajamos el tomo 1 del Capital, no se diga del tomo 2 y el 3, que se trabaja de forma muy fragmentaria y muy rizomática, y se pierde siempre la idea de totalidad que tiene el texto. Entonces yo creo que no está mal recordar que el texto está dividido en 7 secciones, y filosóficamente son realmente muy relevantes la sección 1 y la 2, que son los capítulos 1 al capítulo 4, que es donde Marx inicia de manera muy compleja, con una carga filosófica muy densa, el trabajo sobre la forma mercantil y la forma dineraria. Y los resultados de esa investigación es lo que Marx llamará una socialidad, pues nuestra socialidad dentro del capital, que es estrictamente fetichizada. ¿Sí? O sea, las formas... disculpen. Déjenme silenciar esto. Las formas en que nosotros socializamos, entramos en relación, justo porque el centro moderno capitalista son las mercancías y el eje, la mercancía general, dineraria, siempre es una socialidad
fetichizada, ¿no? Esto es una tecnología que desarrolla una socialidad fetichizada y que tiene una traducción pragmática, que es una socialidad de espectración. O sea, las mercancías no nos permiten hacer cadenas especulativas, racionales, ni mucho menos metafísicas, en el sentido clásico de pensar en el bien común o en la justicia, sino que lo que vemos es espectración mercantil. Esto es, nos vamos relacionando con elementos pues, que están cerrados monádicamente y que nos impiden generar, en el fondo, otra forma de socialidad. Pues eso es muy complejo, ¿no? Pero está estudiado en los primeros 4 capítulos. Y después vienen los capítulos clásicos, del 4 al 20, que son los capítulos de donde creo se enraiza un poco el marxismo de todo el siglo XX, lo que Karatani llama el marxismo vulgar, ¿no? Lo que llama Lukács el marxismo vulgar, y que es un marxismo pues, radicalmente dogmático que vuelve a buscar una esencia, ¿no? Y esa esencia sería una mercancía muy particular que somos nosotros, ¿no? Que somos nosotros. La mercancía fuerza de trabajo, de donde se genera un robo, un plusvalor absoluto, una plusvalía por trabajo impago, y la tecnología, ¿no? Esto es cómo nos vamos relacionando con el proceso tecnológico. De ahí hay 2 conclusiones muy importantes, que esa socialidad espectral, fetichizada, tendría un punto de anclaje en una socialidad salarial o dineraria, ¿no? Entonces, por eso un poco toda nuestra vida está destinada a buscar un buen empleo, a buscar un buen salario, a buscar una buena remuneración, a buscar una colocación adecuada en el mercado, a pensar cómo vamos a vivir, cómo vamos a comer, cómo vamos a morir, ¿no? Dónde vamos a ser enterrados, etcétera, ¿no? Creo que lo que nos sirve es esto, ¿no? Una mercancía espectral, ¿no? Bueno, esos son los capítulos que más se estudian, ¿no? Por eso muchos dicen, realmente el Capital tendría que haber empezado en el capítulo 5, ¿no? Y dejar todo lo demás fuera, porque es incomprensible, ¿no? ¿Sí? Y a lo que no se presta generalmente mucha atención es a la sección 7. Ahora se está empezando a leer de manera más formal, más erudita, más informada, pero lo más importante, creo yo, es que no se presta atención a la sección 7, capítulo 21-25, como las estructuras formales, tanto de la forma mercantil como de la cosificación en fuerza de trabajo o en tecnologías de producción. Esto es, cada vez que el capitalismo cae en una crisis, entra en acción las famosas leyes de la acumulación de capital y de la acumulación originaria, ¿no? O sea, de las leyes del despojo, ¿sí? De las leyes del capitalismo del Fobaproa o del Huachicol o cosas así, ¿no? Sí. Y esto tiene estructuras históricas, ¿no? Que Marx llama en el último capítulo la moderna teoría de la colonización. Esto es, cuando el capitalismo entra en crisis, puede haber una política de acumulación originaria, ¿sí? O de acumulación de capitales, que puede ser imperial, que puede ser liberal, o que puede ser, como por ejemplo lo estamos viendo ahora en este momento, con las políticas arancelarias, una teoría de la colonización simplemente mercantil, ¿no? Entonces yo creo que este mapa pues podría servir para que cada vez que leamos un capítulo de libro o una sección de libro, tratemos de embonarla con toda la lógica del tomo, ¿no? Con toda la lógica del tomo, ¿no? Que es una lógica sobre las formas dinerarias, las formas mercantiles, la forma salarial o la forma cotidiana en que nos movemos dentro del mundo mercantil, y finalmente la emergencia permanente de esas estructuras formales, ¿no? Que además son leyes que empíricamente se han cumplido, ¿no? O sea, llevamos casi siglo y medio desde que Marx las proyecta en los Grundrisse y en la crítica de la economía política, que se han cumplido
a cabalidad científica, ¿no? Que cada vez que hay una crisis lógica del capital, entra una estructura de acumulación originaria y una ley general, pues, de segregación en el mejor de los casos, de genocidio en el peor, ¿no? Entonces es un esquema, ¿no? Pues para intentar aportar algo. Pero voy a ir al capítulo 1, la parte final, el fetichismo de las mercancías, el fetichismo dinerario, un poco para tratar de ir hacia el objetivo del curso. Marx dice que la mercancía tiene un carácter metafísico, un carácter místico, ¿sí? Y ese carácter místico dice que se resuelve como un carácter enigmático, permanente. Y dice, ¿de dónde vendrá ese carácter místico? Y dice, en primer lugar, porque la mercancía es un objeto metafísico, ¿no? Es un objeto metafísico. Ajá. Esto es una forma suprasensible social. O sea, es una forma que desarrolla una interrelación interna que supera su utilidad física o material inmediata, ¿sí? O sea, atrás de cualquier mercancía lo que hay son procesos muy complejos de producción, muy complejos de intercambio y muy complejos de consumo, que superan, no solo la mercancía, sino el uso pragmático de la mercancía. Entonces, a eso se refiere Marx con un objeto metafísico. Es un objeto que está interrelacionado de manera no solo sensible, sino de manera social. Entonces, así como podemos decir que el Sol es un objeto metafísico porque no está reaccionando de manera simplemente sensorial, sino suprasensible y natural, así también la mercancía es un objeto que tiene una serie de valencias y de despliegues, ¿sí?, metafóricos y metonímicos, más allá de su uso práctico. Y eso es la socialidad. Y eso es una práctica más allá del hecho físico, empírico, ¿no? Entonces es una tesis pues muy básica, ¿no? Dice, de ahí le viene parte del carácter místico, ¿sí?, de su despliegue más allá de su hecho físico. Dice, pero además es un objeto teologal, dice, ¿no? O sea, dice, además de ser metafísico, dice, la mercancía es teologal, ¿sí? Y dice, porque desata en su interior una serie de ensueños que se pueden realizar, ¿sí? Y además esos ensueños son caprichosos, ¿sí? Esto es, tiene una especie de socialidad que ya en sí misma es autotélica, que tiene una serie de finalidades que nosotros no dominamos. Esto, yo puedo estar aquí formándome y cuando salgo al campo laboral me doy cuenta que los procesos para que yo me transforme en mercancía fuerza de trabajo son caprichosos, ¿no? Son caprichosos. O sea, pueden depender de que en el lugar donde yo me mueva haya mucha acumulación originaria, ¿no? O sea, que haya, por ejemplo, políticas patriarcales, políticas de acumulación de poder, y no importa que, por ejemplo, uno de ustedes sea un gran historiador o una gran filósofa, se van a enfrentar al capricho de potencias de acumulación originaria que no los van a dejar acceder a ciertos lugares, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, ¿quién está en el Colegio Nacional en este país, ¿no? ¿Quién está en el SNI 3, ¿no? ¿Quién es la junta que nos gobierna, ¿no? Ahí hay caprichos, ¿no?, mercantiles complejos que no dependen de un uso transparente de la mercancía, de una profesionalización de la mercancía, ¿no? ¿Sí? Esto es, este objeto puede ser caprichoso porque yo no sé qué está fallando la pila, está fallando la conexión. O sea, es un objeto que su socialidad es tan vasta que va desarrollando una especie de azar divino, podríamos decir, ¿no? Desde ahí empieza a conculcar potencias. Entonces Marx dice, es un objeto que se diviniza, que desarrolla una tecnología que se va divinizando y es un objeto además que desarrolla un cuerpo social, ¿sí? O sea, por eso las mercancías son tan atractivas, ¿no? Ajá. Por ejemplo, nosotros, ¿a qué mercancías nos dedicamos? Al libro,
¿no? Y vamos fetichizándolo poco a poco, ¿no? Queremos tal edición, queremos tal traducción, queremos tal reflejo de lo que dijo la autora, de lo que dijo el autor en la primera edición. Esto es, vamos desarrollando, ¿sí?, una especie de trabajo complejo para entender ese misterio que está atrás de ese cuerpo mercantil. Esta forma mística, dice Marx, entonces, ¿de dónde viene esta forma mística? O sea, ¿de dónde viene este uso social y de dónde vienen estas tecnologías azarosas que la imantan? Dice Marx, no deriva de su valor de uso, ¿no? Esto es muy importante, o sea, el hecho de que nosotros usemos las mercancías, de ahí no deriva su forma mística, pero sí mantienen siempre una determinante material. Ajá. Entonces, pese a que el uso no me revele la potencia social ni la potencia sacra de la mercancía, sí hay una determinante material en toda mercancía, ¿sí? Esto en la mercancía tiene que acontecer como materia de los sueños, como materia alimenticia, como materia de transporte. Me afecta, ¿sí?, ya sea en mis pesadillas, en mis fantasías, en mis interpretaciones, me afecta, o ya sea en cuestiones materiales más claras, pero de ahí no deriva su carácter místico, ¿sí? Entonces se trata, con mucho cuidado de usar esta palabra, de una dialéctica interrumpida, ¿no? ¿Sí? O sea, no hay síntesis entre mi uso y la forma metafísica, pero hay una determinante material, siempre tiene que materializarse la mercancía. Ahora, tampoco deriva de la ley del valor, ¿sí? Esto es, tampoco deriva de que yo pueda hacer claro este segundo punto. Tampoco deriva de que yo pueda investigar hipotéticamente cuánta fuerza de trabajo se usó en esa mercancía y por lo tanto cuánto quantum de tiempo está ahí capturado, ni cuáles han sido los modos de producción o los modos de circulación. Entonces, si yo llegara, ¿no?, a descubrir cuánto valor hay en esta mercancía, lo cual es casi imposible, pues el plusvalor siempre es obscuro, pero si yo llegara en una investigación meticulosa de esa mercancía para saber cómo se hizo, cuánto trabajo impago hay, qué tecnologías hay y cómo se intercambió, cómo llegó hasta mí, si yo pudiera hacer eso, Marx dice, de ahí tampoco viene su determinación de valor, ¿sí? O sea, de ahí tampoco podemos deducir cuál es su determinación mística, perdón. Entonces, dice Marx, no viene de ahí, pero sí es una determinante cualitativa la fuerza fisiológica, ¿sí? Ajá. Esto es, pese a que yo no pueda saber el carácter místico de la mercancía por cuánto trabajo se gastó, sí permanece la determinante fisiológica, ¿sí? Esto es, si una comunidad muere, si una persona muere por haberse dedicado a las cementeras de Hidalgo, esa determinante fisiológica sigue operando en el carácter místico, pero de ahí no viene solamente, ¿sí? Pero ahí está, o sea, no puede ser totalmente borrado. Y tampoco viene de una determinante cuantitativa, tampoco viene de su precio, ¿sí? Tampoco viene de su precio fijado. Ajá. Entonces, el carácter metafísico, si yo descubro el precio de esa mercancía y lo equiparo con otras mercancías, de ahí tampoco entiendo por qué tiene un carácter místico, ¿sí? Pero la determinante cuantitativa que se abstrae socialmente está ahí, está ahí, ¿no? Entonces, esos tres elementos, ¿sí?, valor de uso, trabajo vivo, como lo llaman algunos, ¿no? ¿Sí? Trabajo no efectivo, trabajo individual y precio, valor de cambio, nunca desaparecen de la mercancía, pero no determinan su carácter místico, ¿no?, su carácter metafísico, su carácter teologal. Entonces, cuando alguien me dice, no, la mercancía puede aclararse a través de los usos que demos de ella, ¿sí? O sea, si yo les digo, a ver, una arma, como diría el Platón de Lipias Mayor, una arma sirve para matar, ¿sí? Ese es su uso. Por lo tanto, esa mercancía
debería de ser eliminada o acotada, ¿sí? Y Marx diría, no, su determinante social no está en que sirva para matar, ¿sí? Aunque yo use la mercancía para matar, esencialmente, eso no determina qué es esa mercancía, cuál es su función social ni metafísica. Si yo les dijera, a ver, esa mercancía ha costado tanto trabajo impago, ha desarrollado tales fuerzas productivas que por lo tanto también deberíamos de ponerla entre paréntesis, reducirla, acotarla, ¿no? Si yo, por ejemplo, les digo, a ver, IKEA crea bosques artificiales para vendernos ese tipo de muebles, ¿no? ¿Qué implica crear un bosque artificial? ¿No? Entonces, todo lo que implica nos debería llevar al acto de conciencia para detener la compra de esas mercancías. Y Marx diría, no lo vamos a hacer, porque ahí no está su determinante metafísica. No importa que lo sepamos, no importa que seamos conscientes, no lo vamos a hacer, ¿no? O sea, las leyes del boicot o las leyes de la huelga operan, pero no son la determinante social, ¿sí? O sea, ¿por qué no todos hacemos un boicot contra las empresas que están financiando la guerra en Gaza? Porque la determinante social, metafísica, no está en nuestro acto de razón, no está en que transparentemos la mercancía aquí, en este escalón. Es una determinante que puede operar, pero ahí no está el fondo de la socialidad mercantil. Y si yo dijera por último, ¿no? Se trata de una determinación cuantitativa abstraída socialmente. Hagamos comercio justo, ¿no? Hagamos comercio justo, ¿sí? Transparentemos el precio y lleguemos a un precio de equilibrio a partir de las necesidades, ¿no? Y también Marx diría, imposible. Eso no va a suceder, eso no va a suceder, ¿no? O sea, la gente puede pagar por una mercancía inmensas cantidades, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántos miles de millones de pesos se necesita para tener un visado ahora norteamericano? O para tener una tarjeta para poder entrar a España, ¿sí? Entonces eso no tiene nada que ver con que yo pueda detener la forma mística de la mercancía. Entonces esos tres elementos están ahí, operan, pero no son propiamente el centro, el núcleo de la mercancía. ¿De dónde viene? ¿No? ¿De dónde viene? ¿No? Dice Marx, primero que el trabajo humano se está objetivando en valor de los productos, ¿sí? O sea, el primer paso es que yo objetivo mi trabajo humano no como trabajo humano eficiente, como gasto fisiológico, sino que yo lo objetivo como valor, ¿no? ¿No? Entonces es una primera cesión de autonomía frente al movimiento mercantil. Entonces ese es el primer lugar donde empieza a generarse la socialidad. Segundo, que el gasto de la fuerza de trabajo, la duración, se objetiva como magnitud de ese valor abstraído, ¿sí? O sea, yo puedo trabajar todos los días, todas las noches, y si mi producto no es necesario socialmente por las propias dinámicas mercantiles, ese trabajo se objetiva hacia la baja en sus magnitudes de valor, ¿sí? Entonces yo puedo estudiar el piano 20 años y eso tiene una objetividad de valor mínima en la actualidad, ¿sí? Yo puedo tomar un tutorial de cómo tocar música con una serie de aparatos y eso tiene una magnitud mucho más alta, ¿sí? Ajá. Esto es, la duración se objetiva como magnitud de valor abstracta, ¿sí? Entonces no importa ustedes cuánto trabajo estén desarrollando, al final de cuentas eso tiene que responder a una socialidad abstracta, que su fin último es generar ganancias. No es generar bien común, no es generar mercancías para todos, no es generar igualdad, es el motor automático del capital, es generar más capital, ¿sí? Y por último, la relación entre productoras y productores que hace efectiva esta determinación social, esta objetivación, se objetiva en una relación igual a la de los productos, ¿sí? O sea, el final es que yo me objetivo con los demás, me trato con los demás como con otra mercancía. Así como las mercancías se tratan entre sí, ¿sí? O sea, esta mercancía se intercambia por esta, así me trato yo con los demás,
¿sí? Estoy valorizando cuál es su lugar en el mercado, cuál es la valorización abstracta de su trabajo, ¿sí? No me interesa tanto cuánto trabajo hace, sino cómo está reconocido ese trabajo socialmente. Entonces yo hago una especie de cesión de una hipotética subjetividad, porque esto es hipotético, no sabemos si sí hubo alguna, al momento mercantil, ¿sí? Entonces yo me trato esencialmente con los demás como las mercancías se tratan entre sí, ¿sí? Como las mercancías se tratan entre sí. O sea, siempre hay un cálculo, ¿sí? Un cálculo social. O sea, yo puedo en la inmediatez generar otro tipo de intercambio, que no es el intercambio mercantil. Puedo generar un intercambio por reciprocidad o por redistribución, por ejemplo. Pero socialmente, ¿sí? Ese trato siempre tiene que marcarse para que se efectivice como un trato de mercancías. Como un trato de mercancías. Adulterado, combinado, uno puede poner muchas polendas, pero ya ahora es el cinismo en el que está actuando el capital, ya deja claro que propiamente es un trato de entre mercancías, ¿no? Que buscan la ganancia, ¿no? Y que si para la ganancia hay que exterminar a una población, por ejemplo, o si para la ganancia yo tengo que acudir a leyes injustas del mercado, eso se hace, porque lo que importa es la ganancia, ¿no? Socialmente. Y si alguien se opone a eso, pues quien tiene esas mercancías de destrucción las hace efectivas, ¿no? Las hace efectivas. Entonces es una relación muy técnica, ¿no? Dice Marx en la página 88. Lo misterioso de la relación social consiste sencillamente, pues, en que la misma refleja ante los hombres el carácter social de su propio trabajo como caracteres objetivos inherentes a los productos de trabajo, como propiedades sociales naturales de dichas cosas, y por ende en que también refleja la relación social que media entre los productores y el trabajo global, ¿sí? Global, o sea, es un mapa mundi, como una relación social entre los objetos existente al margen de nosotros, ¿no? De los productores. O sea, la relación entre mercancías es tan potente que se despliega al margen de quien está produciendo e intercambiando las mercancías. Es por medio de este quid pro quo, de este algo por lo otro, como los productores del trabajo se convierten en mercancías. ¿Qué son las mercancías? Cosas sensorialmente suprasensibles o sociales, ¿sí? Entonces, quien está gobernando la relación es el proceso de intercambio. Y si nosotros entramos a la relación, lo hacemos bajo la lógica mercantil, ¿sí? Bajo la lógica mercantil. Dentro del capital, ¿no? Dentro del capital. Entonces, hasta ahí podríamos como plantear una primera parte de la exposición, ¿no? ¿Sí? O sea, ¿qué está diciendo básicamente Marx? Que la relación entre mercancías es una relación que subsume cualquier otro tipo de intercambio y que subsume cualquier despliegue ajeno a ella, ¿no? O sea, borra cualquier otra huella. Entonces, los despliegues subjetivos, los despliegues sacros, los despliegues naturales, los despliegues religiosos, siempre están subsumidos por una tecnología mercantil, ¿sí? Por una tecnología mercantil que es suprasensible y que configura el marco de lo social. ¿Cómo se despliega esto? O sea, ¿qué produce? ¿Qué hace, ¿no? Esto? ¿Qué hace esta forma mítica, mística, metafísica, teologal? ¿Sí? Claro, porque alguien podría decir, a ver, paremos ahí, ¿no? Ya es suficiente, ¿no? O sea, pensemos en una solución revolucionaria, ¿no? En otro tipo de teología, en una emergencia natural, ¿sí? Y Marx diría, pues bueno, lo podemos pensar, ¿no? Pero eso es para Marx un despliegue mercantil más, ¿no? ¿Sí? Y dice Marx, y si no hay una forma nuclear mercantil, no está operando la forma mercantil. O sea, el problema del capitalismo es que es una esfera global, que avanza. Karatani dice en un libro
yo calcularía que el 60% de las personas no están subsumidas a formas mercantiles. Y sin embargo, el 100% de la relación pública del planeta es una relación mercantil de capital. Entonces, aunque no estemos allá adentro, o sea, aunque nosotros vivamos en una comunidad donde no hay intercambio mercantil, y Karatani calcula que el 60% de las poblaciones del mundo viven en situaciones agronómicas, el mundo como concepto y como planeta está subsumido a la relación mercantil. Más allá de que ese 60% no esté adentro de la relación mercantil, ¿no? O sea, por eso si aquí en Milpalta hay comunidades donde el centro no es la mercancía, sino la mercancía es un excedente, una forma aleatoria, el capital en el momento en que decide que allá necesita ir, hacia allá va, ¿no? Y acaba con esa población, ¿sí? Entonces no se trata de que todos estemos ahí, se trata de que la lógica pública, la lógica de apertura del mundo, es la lógica mercantil, ¿no? Y avanza en cualquier momento y también retrocede en cualquier momento, ¿sí? O sea, por eso los movimientos del crimen organizado, cuando los pensamos como movimientos de capital, se esclarecen, ¿no? ¿Sí? O sea, ¿por qué Juárez? Pues, ¿por qué el Estado de México? ¿Por qué Michoacán? ¿Por qué Guanajuato? ¿Por qué Tamaulipas? ¿Por qué Quito? ¿Sí? Pues porque el capital se mueve, ¿sí? O sea, no es porque haya el capital se mueve sus fronteras, ¿dónde está la necesidad de subsumir formas que no están mercantilizadas? Después se retrotrae, ¿no? Se retrotrae. O sea, el problema con el capitalismo actual es que sus tecnologías pues, han alcanzado un punto de devastación tal que ya no se trata de ajustes mundiales como pudieron ocurrir durante 5 siglos, ¿no? Sino que sí estamos ante una inminencia de catástrofe planetaria. ¿Qué pasa con eso? Se desarrolla esto que se llama fetichismo y producción mercantil, ¿no? Marx entonces empieza en brevísimas 13 páginas, en esta edición, si no me equivoco, a decir que estas formas se solidifican, se cristalizan objetivamente y empiezan a crear espectraciones mercantiles, ¿sí? Ajá. Entonces ni siquiera tiene que llegar a veces el capital mercantil, sino que ya el espectro del capital mercantil está ahí. O sea, por eso es tan importante la publicidad en el capitalismo. Antes de que llegue propiamente la mercancía, llega la publicidad, llega la imagen y avanza sobre el cuerpo social. Puede retirarse, pero llega en un primer momento. Entonces, no genera cadenas especulativas, ¿sí? Que es la solución racional de la modernidad. Hay una especulación que podría cambiar las cosas, ¿no? La mercancía, al ser un aparato nómada, ¿sí? Al ser una mónada cerrada que no se puede entender, espectrea, ¿no? O sea, puede estar aquí, puede estar en aquel lugar y puede acontecer. Por ejemplo, cuando ustedes abren una red social, ¿no? O sea, pueden estar abriendo una red social en apoyo a Palestina o pueden estar abriendo una red social sobre la nueva canción mexicana o pueden estar abriendo una red social sobre la universidad, pero el fondo de todo es la publicidad. O sea, el consenso de todos es la publicidad, ¿no? Y ese consenso es un consenso de espectración, ¿sí? Es un consenso de espectración que hace imposible que se genere una cadena especulativa sobre Gaza, sobre la universidad, sobre la música mexicana. O sea, el consenso de espectración es la publicidad, ¿sí? Entrar a los procesos de compra y venta, ¿sí? Entonces, muy rápidamente, cualquier acto de conciencia que tenemos lo canalizamos a través de la forma mercantil, ¿sí? O sea, por eso la forma mercantil va acompañada de la imagen y de la publicidad de la imagen, ¿no? Ajá. Y entonces, ya que yo entré ahí, empieza el proceso propiamente de socialidad mercantil. Y Marx dice que eso desarrolla una forma específica, ¿no? La forma fantasmática, ¿no? La forma fantasmática. O sea, la forma de ensoñación, la forma de fantasía famosa, la forma de las apariencias, ¿no? Esa es la famosa forma de la filosofía griega, ¿no? Que tanto discute Platón, ¿sí? O sea, ¿qué es el mundo? ¿Hay alguna idea de lo que es el mundo o todos son apariencias? ¿Sí?
Entonces Marx dice, bueno, lo que pasa en la modernidad es que todos son apariencias. Y esas apariencias se dan a través de nuestro trato con la mercancía. O sea, no hay propiamente ninguna substanciación atrás, ¿no? Sí. Ni substanciación natural, ni teológica, ni sacra. Lo que hay es movimiento mercantil, ¿no? Constitución mercantil de lo social. Vuelvo a leer a Marx, ¿no? Los trabajos privados no alcanzan realidad como partes del trabajo social en su conjunto, ¿sí? O sea, todos los trabajos privados que nosotros hacemos no alcanzan realidad como trabajo social en su conjunto, sino por medio de las relaciones que el intercambio establece entre los productos de trabajo y a través de los mismos entre los productores, que ya están transformados en mercancías, ¿no? ¿Sí? A estos, o sea, la identidad central es ser fuerza de trabajo para producir mercancías, para consumir mercancías, para intercambiar mercancías. A estos, por ende, las relaciones sociales entre sus trabajos privados se les ponen de manifiesto como lo que son, no como relaciones directamente sociales trabadas entre las personas mismas en sus trabajos, sino por el contrario, como relaciones propias de cosas entre las personas y relaciones sociales entre cosas. Repito, o sea, a estos, a nosotros, las relaciones sociales en nuestros trabajos privados se nos ponen de manifiesto como lo que son, no relaciones sociales trabadas entre las personas mismas en sus trabajos, como lo que son, relaciones propias de cosas entre las personas y relaciones sociales entre cosas, dice Marx, ¿sí? O sea, todo nuestro trabajo individual conforma una relación social absolutamente cósica, ¿sí? Absolutamente cósica. Y lo sabemos cuando entramos a un trabajo, propiamente, ¿no? O sea, si estamos en un trabajo como un tiempo completo en la universidad, pues hay un patrón feudal que nos hace pensar en la meritocracia, en el reconocimiento. Pero un trabajo de a de veras, o sea, donde yo voy a la fábrica, o donde yo voy al hotel, o donde yo me subo al Uber, es un trato entre cosas, ¿sí? Es un trato entre cosas. Usted está pagando por esto, tiene derecho a esto. Usted paga menos, tiene derecho a esto, ¿sí? Ajá. O sea, esa es la socialidad transparente del dinero, ¿sí? Usted es mi amigo, hacemos una salida momentánea del trabajo mercantil. Pero esa salida momentánea tiene sus límites jurídicos, ¿no? A la hora de ir a cobrar, pues se cobra lo mismo por tantas horas y qué sé yo, ¿no? O sea, se establece jurídicamente la ley entre cosas. Yo creo que aquí ya, en este párrafo, está el despliegue elemental de lo que se ha llamado sujeto capital o proceso de plusvalorización social de la subjetividad en el capitalismo, ¿sí? O sea, ahí lo que Marx está describiendo es que el sujeto de la modernidad capitalista es un sujeto automático, pues que es un sujeto que lo que hace es movimientos tecnológicos, mercantiles, para plusvalorizar, ¿no? Para generar ganancias. Y uso subjetividad, que es el término de Echeverría, ¿no? Echeverría nunca quiere usar subjectum como base, fondo, la palabra heideggeriana, fundamento, ni tampoco quiere usar subjetividad en el sentido de que estamos sujetos a poderes, sino subjetividad sería la acción dramática. O sea, si nosotros somos mercancías, nuestro actuar en el mundo es un actuar de segundo orden, ¿no? Eso es un actuar teatral, ¿no? Generamos siempre identidades teatrales, día a día, ¿no? O sea, ¿cuántos cambios de identidad generamos en un día? Pues cuántos cambios de identidad nos pide la relación mercantil, ¿sí? En mi casa soy una persona, y cuando me subo al transporte soy otra, y cuando llego frente a grupos soy otra, y cuando me voy soy otra. Entonces siempre estoy generando un performance teatral, porque es lo que me está demandando la mercancía, un performance teatral, ¿no? Por eso las salidas barrocas, ¿no? Las salidas trans, ¿no? Las salidas sexogenéricas es un poco exacerbar eso, en lugar de enfrentarlo como las salidas románticas, ¿no? Que es lo que vemos ahora.
Bueno, Marx todavía va más allá, ¿no? O sea, Marx dice, esto genera una semiótica, ¿no? O sea, esto genera una producción de sentido. O sea, esto no nada más es una catástrofe, ¿no? Es también un milagro, casi, ¿no? O sea, el juego mercantil desarrolla una semiótica que está basada en estas formas de representación, ¿sí? Porque la mercancía es teatral en sí misma. O sea, la mercancía se produce, entra a escena al intercambio y culmina con su destrucción en el consumo. O sea, la mercancía cumple el ciclo, ¿no? El ciclo teatral, ¿no? O sea, la mercancía entra desde el inicio como una formación teatral de identidad y cumple su rol en escena. Es producida, es intercambiada y es desechada, es consumida. Ajá. Entonces nosotros hacemos eso, y dice Marx, y eso se vuelve un jeroglífico social. ¿Sí? Eso es un jeroglífico social. O sea, yo cuando voy a ver una obra de teatro, más una obra de teatro que una película, más una obra de teatro que oír una canción, ajá, yo necesito interpretarla. O sea, el mensaje no es claro, ¿no? O sea, en las artes siempre está funcionando una dinámica mercantil extrema de interpretación, ¿sí? Entonces yo voy al teatro y tengo que interpretar, ¿no? Por eso mi pregunta automática es, ¿qué te pareció? ¿Te gustó? ¿Sí? O sea, trato de anclar desesperadamente un juicio del gusto, ¿sí? Porque la mercancía desarrolla un espectro, un jeroglífico, dice Marx literalmente, un jeroglífico social. Pero lo más interesante es lo que dice Marx después. El desciframiento de la expresión de ese jeroglífico, en tanto valores mercantiles, no elimina su objetividad, ¿sí? De hecho, se realiza a través de otra semiótica mercantil. O sea, para yo entender lo que dice el libro, tengo que armarme de mercancías muy potentes. Tengo que aprender a leer, ¿no? O sea, aprender a leer necesita un despliegue mercantil loco, ¿no? Institucionalizado, que tiene que empezar desde muy temprano y que va desarrollando una fuerza mercantil. Entonces, para que yo pueda leer, para que ustedes puedan leer lo que yo les dejé leer, es porque su despliegue mercantil es de alto calado, ¿no? De alto calado, ¿sí? O sea, cuando les dicen, ¿qué estás haciendo? Pues leyendo a Hegel. No, pues ponte a hacer algo. No, estoy abstrayendo la mercancía de veras, ¿no? O sea, no puedo hacer nada, ¿no? Necesito control mercantil, la luz, el sonido, el silencio. O sea, al enfrentar esta mercancía, necesito un despliegue mercantil muy potente, ¿sí? O sea, no se puede leer a Hegel en el pecero, ¿no? Ni en el Pumabús, no. Necesito una mercancía acotada, fina, acabada, para hacer ese ataque mercantil, ¿no? Para hacer ese ataque mercantil. Entonces Marx dice, el jeroglífico social no solo no elimina la objetividad de lo social, sino que está reforzado porque yo necesito atacarlo mercantilmente, ¿sí? O sea, es tan complejo que la única manera de descifrarlo no es a través de lo sacro, no es a través de lo bueno, no es a través de lo natural, es a través de otras mercancías, ¿sí? Entonces, bueno, ahí está el jeroglífico social que se desarrolla y entonces ya vamos un poco hacia el final, ¿no? Todo eso, toda esa fuerza social tiene que ir hacia algún lugar, ¿no? Esto es, si nos quedáramos quizá en ese esquema, quizá eso es lo fascinante del capital, ¿no? Esto es, si todavía nos quedáramos en ese esquema, con todos sus asegúnes, estaríamos aquí, haciendo estos intercambios. Todavía estaríamos haciendo este intercambio, ¿sí? Esto es, si todo lo que yo he narrado fuera así, ¿sí? El teatro mundi de la mercancía, donde queda fuera otros intercambios, si todo fuera así, todavía podría sostenerse que la modernidad es un espectro de formalización mercantil. ¿Sí? Ajá. O sea que la modernidad es lo que sostiene el Quijote, que es la modernidad, ¿no? Ajá.
O sea, el Quijote cree que todavía hay valores, que hay honor, que hay derivación de mis acciones por un bien natural, que hay fuerzas sacras, y el Quijote va hacia la modernidad. Y la modernidad le demuestra que eso ya no existe, que lo que existe son relaciones de intercambio mercantiles, valorizaciones de esas relaciones, grupos de poder establecidos que definen ese intercambio. Y entonces le dan una lección. O sea, pensar todavía que lo moderno es una forma sacra, pensar que lo moderno es una forma natural, es una demencia, es una locura. Por eso el final del Quijote es ese. ¿Dónde están todos mis libros para poderlos quemar? ¿No? Porque son los libros los que me han vuelto loco. ¿Sí? O sea, los libros serían ya una mercancía que se acerca mucho a un proceso, ¿sí?, de interpretación ultra sublimado, ¿no? O sea, los libros, por ejemplo, la educación, al no estar concretándose materialmente, ¿sí?, al generar formas ilustradas tan potentes, me hace una ilusión de que las cosas están ligadas a un principio libresco. Sí. De ahí viene la biblioteca, ¿no? O sea, atrás del mito de la biblioteca está el mito del gran primer libro, del libro que resguarda la verdad. Entonces, por eso el Quijote dice, ¿dónde están los libros? Hay que quemarlos, ¿no? Me hacen creer que existe todavía un libro primero y un principio primero, y eso ya no existe, ¿no? Entonces, si nos quedáramos todavía ahí, creo yo, habría una posibilidad de apostar a la modernidad por un proceso de formalización secular, permanente, radical, ¿sí? Y Marx dice, pero no nos quedamos aquí, ¿no? O sea, el problema es que toda esta formalización, toda esta fuerza formal que desata la vida moderna a través de sus mercancías, tiene que dirigirse hacia un proceso social. Y ese proceso social, dice Marx, es la constitución del dinero, ¿sí? Es la constitución del dinero. Lo que constituimos socialmente en ese magma de formalización para que nos dé un eje, ¿sí?, de comportamiento global, universal, es el dinero, ¿sí? Es el dinero. El equivalente social general lo llama, ¿no? ¿Sí? Lo leo. La reflexión en torno a las formas de la vida humana y, por consiguiente, el análisis científico de las mismas toma un camino opuesto al desarrollo real, ¿sí? Esto es, cómo yo voy a reflexionar sobre la vida humana y cómo voy a hacer su análisis científico toma un camino opuesto al desarrollo real. Comienza post festum y, por ende, disponiendo ya de los resultados últimos del proceso de desarrollo. O sea, es tan potente la forma fantasmal, la forma mítica de la mercancía, ¿sí?, que nos coloca en el punto de interpretación post festum, ¿sí? O sea, interpretamos con mercancías, ¿sí? Interpretamos desde ahí, no tenemos otra posibilidad de interpretación dentro del capital, sino es una interpretación mercantil, ¿sí? Una interpretación mercantil, y que puede ser formalmente muy diversa. O sea, puede ser una interpretación catastrófica, irónica, abúlica, militante, pero todas esas interpretaciones son mercantiles, ¿sí? Las formas que ponen la impronta de mercancías a los productos de trabajo y por tanto están presupuestas a la circulación de mercancías, poseen ya la fijeza de las formas naturales de la vida social, antes de que los hombres procuren dilucidar no el carácter histórico de estas formas, que más bien ya cuentan para ellos como algo inmutable, sino su contenido, ¿sí? O sea, de aquí yo creo que Jameson sacó la famosa frase de es más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capital, ¿no? ¿Sí? Esto es tan potente el hecho que entonces las formas históricas del capital las pensamos como formas naturales, ¿no? Como formas naturales. Pero no es porque seamos tontos, ¿no?, sino porque nuestros procedimientos son mercantiles, ¿no? Nuestros procedimientos van hacia el dinero.
O sea, van hacia la subjetividad real, que es el movimiento del dinero. De esta suerte, fue solo el análisis de los precios de las mercancías lo que llevó a la determinación de las magnitudes de valor. ¿Sí? Esto es, no se estudian las magnitudes de valor, sino que ya que los precios están consolidados, se hace la pregunta, ¿de dónde viene el valor? ¿Sí? O sea, yo llego y me dicen, esto vale 10 pesos, y yo digo, está caro, ¿no? O está barato, o está bien, pero no me pregunto de dónde viene ese valor. ¿Sí? O sea, no me pregunto qué proceso de producción hay atrás. O sea, ya está constituido. Solo la expresión de las mercancías colectivas en dinero lo que indujo a fijar su carácter de valor. Pero es precisamente esa forma acabada de las mercancías, del mundo de las mercancías, la forma dinero, la que vela, de hecho, en vez de revelar el carácter social de los trabajos privados y, por lo tanto, las relaciones sociales entre los trabajadores individuales. Esto es, si hay un carácter social de trabajos privados y relaciones sociales entre trabajadores individuales, eso está velado por la forma final de la mercancía, que es el dinero. ¿Sí? Ajá. Ya sé que aquí quieren decir, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué yo no puedo subjetivamente salir de eso? Y Marx dice, porque lo harás mercantilmente dentro de la modernidad, ¿no? Vean entonces, para ir hacia el tema de la violencia. Marx, de manera sorprendente en ese acápite, dice cuáles serían los mecanismos ajenos al fetichismo mercantil, pero no ajenos al trabajo mercantil, ¿no? O sea, son estos mecanismos. Los mecanismos donde lo que está operando es todavía ¿no? Creo yo. Robinson, el trabajo asalariado que produce para sí mismo, en tanto formado en la sociedad mercantil, opera bajo las determinaciones esenciales del valor que él mismo crea, ¿no? Esto es, yo digo, a ver, yo voy a trabajar para mí mismo, yo voy a producir mis mercancías de sustento elementales, ¿sí? Y pues como Robinson, ¿no? O sea, llega, naufraga, pero lo que sí rescata, como dice Marx, es papel y pluma, ¿no? Para llevar un registro puntual de sus mercancías y de su horario de trabajo, ¿no? Entonces, todos aquellos que se refractan para producir para sí mismo, dice Marx, están adentro de procesos de trabajo mercantil, pero no fetichizados, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí habría una salida, ¿no?, de contención temporal relativa al capitalismo de alto calado, que yo me refracte hacia procesos de autoproducción, que es lo que está sucediendo en muchas sociedades. Imagínense, si Karatani dice 60% de las comunidades no están en vidas mercantiles, pues muy rápidamente pueden refractarse hacia formas ni siquiera mercantiles, ¿no? Entonces, si entran en las relaciones mercantiles, ¿se acuerdan de ese ejemplo de Rulfo, no? O sea, cuando dicen, bajaron los indios con la lluvia y traían sus matas, sus plantas para vender a 10 pesos, ¿no? ¿Para qué les sirve vender a 10 pesos? Entonces, claro, lo que está diciendo Rulfo es no les sirve para nada. Simplemente están haciendo intercambios que no tienen que refractarse en dinero. Se están procediendo de maneras no acumulativas. La Edad Media Europea es el segundo ejemplo de Marx, ¿no? Muestra una relación de dependencia, no de libertad mercantil. Por lo tanto, las relaciones de trabajo no se despliegan como relaciones entre mercancías, entre productos, ¿sí? Esto es, si alguien tiene el centro del poder, el centro del territorio, el centro de la tierra, ¿sí?, y domino esa situación, esclavizo esa situación, sigo operando aquí. ¿Sí? Sigo operando aquí. Puedo tener movimientos internos, pero todavía no desarrollo como eje el dinero, que es lo que fetichiza toda la relación. Entonces, claro, por ejemplo, en las apuestas actuales al Estado-Nación es lo que estamos viendo, ¿no? Busquemos un centro de poder donde ese centro de poder reparta la riqueza mercantil pensando en una media, ¿no?
de esa riqueza mercantil o pensando en la eliminación de ciertos estratos por el bien o por la conveniencia o por la maldad de otros estratos. Pero no es una relación fetichizada, simplemente mercantilizada. La industria patriarcal, ¿no? Dice Marx, literalmente, ¿no? Las relaciones de calidad y magnitud del trabajo individual se subsumen a una fuerza colectiva que es la familia, ¿sí? Entonces, es interesantísimo porque Marx dice el patriarcado no es solo la figura viril y varonil, es la fuerza familiar, grupal, tribal de subsunción del trabajo, ¿sí? Y no permito la acumulación, permito que se recree otra vez el orden patriarcal, ¿sí? Pero no permito la fetichización. Y la última, ¿no? Que es de las pocas salidas, como dice Harvey, de las pocas salidas optimistas de El Capital, ¿no? Cuando Marx dice que habría una posibilidad más potente. Y pues que muchos intérpretes dicen, Marx no lo quiere reconocer, pero es un regreso a un prudonismo anarquista, ¿no? O sea, Marx dice, bueno, quizá hay una solución anarquista. El tiempo de trabajo en una asociación de seres libres regula la proporción de trabajo de acuerdo con las necesidades y mide la participación individual de acuerdo con el consumo que se requiere del producto común, ¿sí? Ajá. Entonces aquí estaríamos en una actitud, ¿cómo la llaman de manera burlona algunos teóricos? Neonativista, ¿no? O otros le dicen decolonial. Aquí estaríamos en una figura claramente estatal. Aquí estaríamos en una figura patriarcal, tribal. Y aquí estaríamos en una figura anarquista. Entonces, si se fijan en las tres formas que están en boga en la actualidad, ¿no? Pues estamos viendo estas formas en la actualidad en muchos registros. Lo que hay es violencia real, ¿no? No hay propiamente violencia simbólica, ¿no? Hay violencia real, ¿sí? Sometimiento real, ¿sí? Para que no se desarrolle la violencia simbólica, que es la violencia la violencia del crédito, la violencia del dinero, ¿no? La violencia del dinero. Entonces, las apuestas que está haciendo mucho del mundo social en la actualidad son apuestas que están recurriendo a formas de violencia real, transparente, para tratar de eliminar el principio de acumulación y destacar el principio de constitución mercantil humano, la fuerza de trabajo, ¿no? O sea, en todo la fuerza de trabajo tiene un lugar central. O sea, yo trabajo radicalmente para mí mismo, ¿sí? Yo trabajo para el Estado, no para discursos anticorrupción, discursos de redistribución de la riqueza. O sea, yo trabajo para un estado de bienestar, ¿sí? De manera muy radical. Por eso la 4T siempre tiene esta aura de bondad, ¿no? Moral, porque es un estado medieval un poco, ¿no? De redistribución de riquezas. La industria patriarcal, ¿no? Una industria violentísima, pero que trata de resguardar el principio de acumulación, ¿no? Y la posibilidad anarquista, ¿no? La posibilidad anarquista, ¿no? Entonces, claro, todo esto está aconteciendo en la actualidad, ¿no? Pero el capital lo barre, ¿no? O sea, todo esto, Marx dirá, todo esto tiene como consecuencia siempre el fetichismo. O sea, nos lleva, es un escalón que siempre está preparando el fetichismo. Entonces, déjenme hacer dos acotaciones rápidas. Válgame. Estas relaciones, mercancía, 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 dinero, es donde creo yo que se dan las relaciones de enajenación y de alienación, ¿sí? Ajá. Esto de las relaciones de enajenación las entendemos en el español, porque en el inglés y en el alemán la palabra suele ser a veces traducida de manera similar como locura, ¿no? Cuando yo estoy enajenado, estoy sobre todo en una situación filial de locura, ¿no? El famoso ejemplo del enamoramiento o del apasionamiento, o yo enajeno propiedades, bienes, ¿no? Cedo los bienes, o yo estoy alienado, ¿no? Esto es, tengo un trastorno de identidad,
hacia el otro y me cosifico, ¿no? Es la alienación, por ejemplo, hacia el trabajo. Yo me alieno con los trabajos que estoy realizando. Yo creo que las relaciones de enajenación y alienación se dan en mercantilismo simple. Por eso es tan equivocado plantear el marxismo en términos de desenajenación y desalienización en la actualidad. Porque el capitalismo actual es un capitalismo de fetichismo, no de alienación, no de enajenación, ¿no? Esos son grados secundarios a la potencia del fetichismo. Ambas relaciones, creo yo, se estabilizan en una serie de esferas de enajenación y alienación urbana e industrial de producción de capital. ¿Sí? O sea, lo ideal para salir de estas relaciones pues es la terapia, el sindicato, el trabajo, las vacaciones, ¿no? O sea, todas esas políticas urbanas mercantiles que me permiten llevar una vida más sana, ¿no? ¿Sí? Engrosar esa mercancía a fuerza de trabajo a través de la vivienda, de la salud, de la educación, de los derechos básicos, ¿no? De la representación política. En este capitalismo, creo yo, no estamos, ¿no? O sea, no estamos en este capitalismo. O sea, estamos realmente en este capitalismo, ¿no? ¿Sí? O sea, un capitalismo que está operando como fetichismo dinerario. O sea, yo lo que quiero extraer de lo que les estoy dejando, lo que propuse leer, es que la violencia simbólica se da cuando el fetichismo dinerario o la esfera de autoproducción de capital se vuelve más amplia. ¿Sí? Se vuelve más amplia. Entonces, cada vez que hay políticas de especulación financiera, crediticias, monetarias, lo que hay es violencia simbólica, lo que hay es fetichismo. Y eso hace que el regreso a las formas de violencia mercantil sea más radical, ¿sí? Sea más radical. ¿Qué dice Marx frente a las formas mercantiles simples, ¿no? Dice Marx, frente a aquellas 4 formas que vimos, hay 3 formas de producción capitalista ya fetichistas, ¿no? Ya fetichistas. Eso es ya el final de la Capite. La primera es la forma mercantil, ¿no? La más general, la menos evolucionada, dentro de la cual se desplegará como hecho fundamental la industria mercantil. ¿Sí? O sea, ya estoy aquí. O sea, en cualquier momento yo puedo eliminar a la mercancía M para entronizar D. ¿Sí? Puedo lanzar una política de desaparición de una planta de trabajo, de un sindicato, de un país. ¿Sí? Puedo decir, mañana el jitomate no entra a mi país. ¿Sí? Mañana la carne no entra a mi país. Entonces borro toda una industria, ¿no? O sea, ahí ya puedo poner a funcionar DD de manera clara por ciertos momentos, ¿no? El calderonato, ¿no? O sea, el calderonato puede leerse como la gran violencia mercantil que desató el PAN a principios del siglo XX, ¿no? O sea, de la conculcación de regiones, ¿no? De identidades mercantiles. La forma monetaria, ¿no? Aquí el proceso de fetichización es más abstracto. Coloca de manera inmediata una serie de atributos a los bienes naturales, el oro y la plata, que se reifican en las relaciones sociales. Creo yo que esta es la forma en que se sustenta la industria y la estética fantasmática. Entonces ya tendríamos aquí una DMD, ¿sí? Donde ya hay un arte por el arte, diría Benjamin, ¿no? O diría Bolívar Echeverría, ya hay una política de la blanquitud. O diría Mariflor Aguilar, ya hay un nomadismo mercantil. ¿Sí? O sea, este mismo movimiento ya está acompañado de políticas de racialización, sexogenéricas, colonialistas, ¿no? O de despojo. Si yo soy norteamericano, tengo derecho, ¿no?
a tener prelación sobre esto, ¿no? Si yo soy israelita, tengo derecho a tener esto, ¿no? Si yo soy blanco, tengo derecho a tener esto. Si yo soy heteronormado, tengo derecho a tener esto. Si yo soy argentino, tengo derecho a tener esto sobre otros países de la región, o si soy brasileño, o si soy mexicano, o si soy francés. Esto es ya en las formas monetarias, donde lo que está circulando es dinero mundial, ya no solo se trata de políticas de clase, de identidades de clase, sino que el capitalismo ya ahí coloca los dispositivos de raza, mercantil, de sexo, mercantil, y de situación geográfica, monetaria, ¿sí? Entonces ya pasa a otro escalón. Que aquí ya empieza un proceso de simbolización radical, ¿sí? De simbolización radical. Aquí quien ostenta la simbolización es quien tiene el despojo primero, ¿no? El rey, la reina, el elegido. Pero aquí ya quien desarrolla la simbolización es el que está en un punto no solo de acumulación de capital, sino de una acumulación simbólica de capital. Forma crediticia, ¿no? La última. El proceso de fetichización ya es tan complejo que ya borra de manera sistemática la referencia a la forma natural y se despliega en mistificaciones teologales y metafísicas radicales, ¿no? Entonces ya son las economías actuales. La economía de la deuda, de la renta, ¿no? Deuda y crédito, que nos da las salidas del éxodo. Lo que pasa con la migración a nivel mundial, ¿no? Pues es tan potente la dinámica del capital, del despojo de la tierra, del endeudamiento de las poblaciones, de vivir no a través de un trabajo, sino de creditificación, que lo que me queda es abandonar mi lugar de donde soy, ¿no? Hacer el éxodo, ¿no? Sé lo que le ha pasado al campo mexicano, ¿no? Lo que ha pasado en Centroamérica, lo que pasa por muchos motivos en toda la franja de Ecuador, Bolivia. O sea, opera ya con tal fuerza este tipo de economía simbólica, ¿sí? Que entonces ya las formas pues son casi por más grado cero, ¿no? O sea, el grado cero de la simbolización, que el dinero produce dinero por sí mismo. Ahora, esa tesis solo se entiende, creo yo, solo se complementa si pensamos en qué tipo de violencias se están desarrollando, ¿no? ¿Sí? O sea, esta forma mercantil, creo yo, todavía está generando una violencia de clase o lumpenizada, ¿no? O sea, la violencia del robo, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? La violencia bandida, ¿no? La violencia del pillo o la violencia de clase, la violencia de identidades claramente definidas, ¿no? La forma monetaria ya genera otra violencia, es la violencia del apartheid, ¿no? ¿Sí? La violencia racial, sexogenérica, extractivista. O sea, esas son las violencias que estamos viendo en este momento de manera muy radical. Ese tipo de violencia, ¿no? Es una violencia donde lo que está simbrando, moviendo, siendo el eje de lo social es la moneda todavía, ¿no? Por eso el gran debate es sobre si hay que desplazar al dólar. Y en tanto el dólar se desplaza, estas violencias van a ser aún más radicales, ¿no? ¿Sí? Entonces son los tipos de violencia actual: genocidios, prácticas neofeudales como el trumpismo, Bolsonaro, Milei, procedimientos de limpieza étnica y religiosa como vemos en Gaza, nuevos fascismos, supremacismos y acompañado de prácticas de violencia cruda, ¿no? De violencia que se muestra, que se hace pública, ¿sí? O sea, la violencia de la tortura, ¿no? La violencia que vemos en las redes y crimen capitalista organizado. O sea, esto no es locura, ¿no? Esto es el capitalismo organizado tratando de salvar sus tesoros monetarios, ¿sí? A como dé lugar, o de instaurar nuevas formas tesoráureas. Esta forma crediticia la pienso, ¿cuál es? Porque es la forma simbólica. Y entonces se piensa como una especie de violencia final
¿no? ¿Por qué? Porque es una violencia fortuita y azarosa, que en cualquier momento nos puede afectar a nosotros, ¿no? O sea, por ejemplo, en la Ciudad de México lo vemos muy bien, ¿no? O sea, ¿por qué muere a través de lo que pasa con el accidente de la pipa o con el derrumbe del metro? ¿Sí? Pero entonces ese mismo evento se coloca en la misma dimensión de morir por un temblor, ¿sí? O de morir por un incendio, o de morir por una agresión. O sea, nuestra idea de la violencia se empieza a volver azarosa, ¿sí? O sea, yo estoy expuesto a que en cualquier momento esa violencia recaiga sobre mí por un hecho tecnológico natural. Así es la tecnología, ¿no? O sea, no vamos a dejar, el capital no va a dejar de pasar las pipas de gas por la ciudad. El metro no va a seguir, no se va a construir con otras formas de seguridad, ¿no? El cártel inmobiliario no se va a detener, ¿sí? Los bombardeos actuales no se van a detener. Entonces, claro, todo eso va simbolizando una forma final, ¿no? Azarosa, fortuita, donde yo estoy ahí, espectrado, ¿no? O sea, yo cuando veo eso que sucede, en ese momento yo hago la espectración de que yo estoy ahí, ¿no? De que mañana me toca a mí, ¿sí? O sea, ¿cuál es nuestra primera reacción espontánea? Por suerte yo no estaba ahí. Por suerte no me pasó a mí. Pues es una reacción donde yo salgo, construyo mi espectración y digo, azarosamente yo no estoy ahí, ¿sí? Entonces no construyo un código moral, ¿no? Ni un código civil, político, sino construyo una reacción de supervivencia mercantil. Entonces, esa es la violencia, creo yo, desde este texto, la violencia simbólica. Entonces, mientras más se amplía la franja DD, que es una franja imposible, es un grado cero, mientras más se dan pequeños momentos, más violento se vuelve el regreso a la violencia concreta. Entonces, Marx nos regala ya en el capítulo 2 un párrafo que ha sido poco atendido por todos los lectores de Marx y las lectoras, donde dice Marx, ok, cuando la forma natural de la mercancía queda conculcada y lo único que tenemos es la metamorfosis de mercancía en dinero, se crea el equivalente general. Pero Marx dice, pero históricamente ese material, el dinero, cuando hace este movimiento, tiene que regresar, después de hacer su locura DD, tiene que regresar a llenarse de alguna materia. Históricamente el dinero es algo aparte de símbolo, aparte de signo. Entonces Marx dice, primero regresa a la trata, a la esclavitud. Entonces Marx dice, el primer material del dinero es el ser humano. El ser humano funcionaba como moneda de cambio. Dice, el segundo material es la renta, ¿sí? Y dice Marx, y eso solo se estableció en el siglo XVII en Francia y se hizo ley con la Revolución Francesa. Entonces, toda esta manera en que estamos viendo el dinero en la actualidad, Uber, Airbnb, Cavafi, Amazon, es el dinero como renta, el dinero llenado como espacio. Y dice Marx, y la tercera es cuando el dinero ya se establece como la moneda nacional, como un referente estatal nacional, ¿sí? Entonces, lo que tenemos aquí es la nación-estado que llena este movimiento. Aquí tenemos la renta del espacio público y privado, la uberización de la vida, ¿no? ¿Sí? Y aquí tenemos la trata del cuerpo. Entonces, yo creo que una hipótesis viable es pensar que mientras más se amplía la franja DD, más violento es el regreso a la violencia material y real, ¿sí? Ajá. Entonces, mientras más especulación financiera hay en un país, más violento es el regreso a la violencia, por ejemplo, del narcotráfico, ¿sí? Porque tiene que regresar a concretar una forma material. Y entonces regresa de manera muy enloquecida y muy distópica. Porque claro, si estamos pensando en la fórmula clásica del capital, ese regreso
siempre está mediado por la mercancía. Para que yo alcance el plusvalor, tengo que negociar con las identidades mercantiles concretas. ¿Sí? Entonces yo negocio con las identidades mercantiles concretas y llego a un punto de violencia. Pero ese punto de violencia ha sido mediado. Si yo la violencia la desarrollo aquí, es una violencia cruda, radical, inmediata, ¿no? O sea, todos los que vamos, por ejemplo, a un mercado sobre ruedas, sentimos, ¿no?, la posibilidad del intercambio, del trueque, de bajar el precio, de disminuir el precio, de con quién nos llevamos bien, quién nos reconoce, bla, bla, bla. Es una violencia inmediata, ¿no? Es una violencia inmediata. Ajá. Entonces, por eso mismo está mediada, porque el cuerpo social está ahí. El cuerpo social está ahí mediándolo. Pero cuando se da la intronización de esta relación, el cuerpo social desaparece. Entonces, el regreso al cuerpo social no se da por las mediaciones espaciotemporales de la identidad mercantil, sino que regresa de bruces. Y entonces recrea una mercancía diferente, ¿no? Claramente nosotros en este momento estamos en un regreso a la data, ¿no?, como consumo. ¿Dónde se está materializando en este momento el dinero? En nuestras identidades como destructores de la mercancía, ¿no? O sea, eso es lo que nos están siempre haciendo. Compra, usa, vuelve a comprar, vuelve a hacerlo. Entonces, claro, el dinero en este momento se está materializando como data, que es lo que trafican los grandes monopolios, para la destrucción. O sea, no es una data para que sepamos qué es mejor, qué nos conviene, cuáles son los servicios. Es una data que se está utilizando para que destruyas, para que consumas, para que acabes con eso. ¿No ven cómo salen las propagandas ahora? Ya lo compraste una vez, vuélvelo a comprar. Es como un subtexto de ya lo destrozaste una vez, vuélvelo a destrozar, ¿no? Vuélvelo a hacer, ¿no? Entonces, así se está llenando la forma dineraria, ¿no? La forma dineraria. Entonces, yo lo que creo es que se trata de un análisis técnico fascinante, ¿no?, el que hace Marx, y prognóstico, ¿no? O sea, no es casual que digan la lectura de Marx está empezando, ¿no?, realmente, ¿no? O sea, la lectura de Marx ahora sí está empezando, ¿no? Y que nos hace ver bien, de manera lógica, el lugar donde estamos, ¿no? El lugar donde estamos y cómo las salidas que está optando la población, que son ensayos de intercambio simple a través de un valor transparente, o incluso ensayos de acumulación donde se densifica el paso por la mercancía fuerza de trabajo, son los ensayos que tiene a la mano la gente que está dentro del capital, ¿no? Y que creo yo que los está ejerciendo, ¿no? Que los está ejerciendo en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Y que son ensayos que nos pueden mostrar que atrás de estos hay intercambios no mercantiles. O sea, intercambios sacros e intercambios naturales. O sea, no es casual que todas las revoluciones al interior de la modernidad empiezan casi a través de movimientos sacros, ¿no? ¿Sí? Entonces se está dando ese ensayo en la actualidad, ¿no? Y no hay que perderlo de vista, ¿no? Pero creo yo que sí hay que dimensionarlo dentro de la lógica de simbolización del dinero. Pues es eso. ¿Es eso? Es eso lo que quería decir. Tengo la duda de cómo se relaciona el fetichismo con la violencia que menciona para transformar el dinero convertido en mercancía. Otra vez, ¿cómo se relaciona el dinero? No, el fetichismo con esta violencia que es cuando se transforma el dinero convertido o el dinero agregado a la mercancía, o sea, cuando regresa. Bien, muy bien. Compañero, desde el punto de vista, ¿hasta dónde llega esta mercantilización dineraria del ser humano? Porque no era necesario
que especificara solo los ámbitos, pero yo estaba pensando en la política profesional y en la academia, pero no de la manera así como puesto de trabajo, sino como modo de entender. Y justo a la vez pensar en la política profesional, y una de estas formulaciones que intentan salir y que la academia ubica, que son estas estructuras políticas que se encuentran en los pueblos indígenas. O sea, por ejemplo, los puestos políticos no tienen, bueno, en muchas comunidades, no en todas, hay puestos políticos que no se les paga. Yeah. Actividades, servicios que no se les pagan. Sin embargo, muchos académicos dicen que ganan capital social, ¿no? Entonces, está se ve que esta mercantilización dineraria también está afectando a nivel de entendimiento del mundo, de la realidad, etc. Súper. A ver, ¿puedo? Sí. No sé, te pregunto, me parece que habría en esto tan complejo que nos acabas de exponer, tratando de mirar nada más la cuestión de la violencia y en particular de la violencia simbólica, que quizá habría dos maneras de ver la violencia simbólica. Por un lado, sería la manera como tú la planteaste en los términos del capital financiero, relacionada con el capital financiero. Y por otro lado, una forma que te pregunto si tú estarías de acuerdo en que se pudiera hacer así. Después de toda tu primera parte, que me pareció fantástica, donde ibas como mostrando la complejidad, digamos, de la mercancía y que su carácter enigmático no dependía ni de un aspecto que lo tachabas, ¿no? Luego el otro aspecto que también lo tachabas. A mí me parece que eso es fantástico, cómo lo fuiste exponiendo, y bueno, y esa realidad también es brutal, ¿no? Y que esa complejidad, justamente la complejidad de la mercancía, esa complejidad es la que de algún modo se nos impone, se impone a otra manera de pensar al sujeto y a la subjetividad, y que justo estaría ahí la violencia simbólica. Es decir, esa complejidad no percibida, esa complejidad hace que la mercancía se vuelva enigmática, y es justamente ese enigma y ese misterio dado debido a esa enorme complejidad lo que en algún sentido nos está constituyendo como subjetividades mercantilizadas, digamos, ¿no? Y en ese sentido estaríamos ahí también viviendo la violencia simbólica. Se nos está imponiendo una manera de ver el mundo, o como casi lo dices, ¿no? Casi citas a Calderón con daños colaterales. Sí, exacto, como según el cristal con que se mira, según ¿cómo se podría decir? La con que se mira, ¿no? Una dimensión, un velo, como también lo planteabas, un velo hecho de sustancia mercantilizada a través de la cual miramos el mundo. Y es eso lo que te pregunto, si estarías de acuerdo en que eso también está
imponiéndose como violencia simbólica. Ya. A ver, pues muchas gracias. Yo creo que un poco sus preguntas me dejan ver que hay dos conceptos que yo ya no usé, porque creo que están en el capítulo 2, que es un capítulo que se cree que es solo un capítulo de transición entre el capítulo 1 y el capítulo del 3, que es el del dinero, y se piensa que Marx lo que está haciendo ahí es simplemente un resumen del primer capítulo. Y yo ahora que lo he estado trabajando con mi curso de posgrado, como que yo llego a la conclusión de que más bien la teoría de la asubjetividad, ¿no?, está en el capítulo 2, ¿no? Está en el capítulo 2 del Capital, donde Marx empieza con esa bellísima idea de las mercancías no van solas al mercado, ¿no? Entonces necesitan a los custodios, ¿no? Y entonces desde ahí empieza a decir lo que es la subjetividad, ¿no? Dice, los custodios van y las llevan. Dice, pero siempre son custodios niveladores, y la nota al pie de página dice que se está refiriendo a un partido inglés que se llamaban los Levels o algo así, que nivelaban, que eran un partido burgués radical que quería que se nivelara la situación dentro del capital, ¿no? Que hubiera un mercantilismo justo y que se reconociera el trabajo, ¿no? Un fisiocratismo muy radical. Y Marx se burla de ellos, ¿no? Como diciendo, estos que creen que las cosas van a ser justas en el capital son unos niveladores, ¿no? Y dice, y toda la subjetividad es cínica porque solo se lleva a cabo cuando intercambiamos las mercancías. Y a partir de ahí Marx empieza a tratar, creo yo, de demostrar que la subjetividad no puede acontecer más allá del espectro mercantil, ¿no? Por eso Kabir me invitó a una plática sobre el acontecimiento. Yo lo primero que le dije es que yo, el autor que trabajo, creo que ahí no hay acontecimientos, ¿no? Hay solamente práctica mercantil, que es un poco lo que voy a intentar mostrar. Pero en ese capítulo, Marx parece dejar claro que lo que está atrás del dinero es el crédito. Esto es, que lo esencial del proceso de fetichización, porque además fetiche es una palabra que tiene varios orígenes, pero cuando pasa ya a la modernidad, es del portugués, que si no me equivoco es feticho, ¿no? Esa rara, ¿no?, que quiere decir hechizo, ¿no? Es un hechizo. Entonces, lo que uno puede empezar a deducir es que en las formas de intercambio natural hay un fetiche entre la relación de ese objeto natural y el sujeto. Y en las relaciones de intercambio sacro, ese hechizo también vuelve a darse entre el objeto sacro y la subjetividad. Y cuando estudiamos, se hace antropología de los intercambios naturales y sacros, nos damos cuenta que siempre hay estrategias para hacer que predomine la naturaleza o la sacralidad y no dejar que la subjetividad acontezca. O sea, esta subjetividad, si bien está ahí, como en la tragedia griega o como en el sacrificio de Cristo, es una subjetividad que nunca puede obliterar, llenar el objeto sacro ni el objeto natural. Entonces, lo que pasa en el capitalismo es que el origen es este crédito, pero es un crédito que se monta sobre no una hipotética estructura sacra ni sobre una hipotética estructura natural, sino que se monta sobre un cuerpo tecnológico muy complejo, que es una tecnología, ¿no? La tecnología mercantil. Yo a veces pienso que no es tecnología, sino que son técnicas, ¿no? Técnicas, o sea, muchas técnicas que se dan para ir avanzando en crear mercancías. Entonces, lo que pasa con esta técnica es que estas técnicas, en lugar de crear una subjetividad que regrese a la forma mercantil, lo que hace es que la avanza hacia una subjetividad primaria, el dinero, ¿sí? Estamos frente a un desarrollo en la historia de la humanidad donde el ser humano crea una tecnología y en lugar de reconocer el movimiento de que esta imagen es superior a él,
y por lo tanto reducir su subjetividad, conculca su subjetividad y avanza hacia el dinero. Avanza hacia el dinero. Y entonces la subjetividad es el proceso automático de plusvalorización, ¿no? O sea, una vez alguien me decía, es que el único sujeto que aparece en el capital es el dinero realmente, ¿no? Él es el que está comandando las acciones. Entonces, o sea, frente a esa primera pregunta, uno diría, claro, por eso la violencia en el mundo natural tiene que regresar a espectros rituales, ¿no? Esto es la violencia cuando se da en el mundo en una metafísica natural, regresa a espectros rituales, ¿no? Por ejemplo, esa tesis tan bonita de Karatani, ¿no? El sacrificio en las sociedades es para que el Estado no se constituya, ¿sí? O sea, el papel del sacrificio adentro de un cuerpo social es impedir que el Estado acontezca, ¿sí? Porque cuando tú generas el sacrificio, lo que abres son fuerzas naturales que necesitan interpretaciones inmensas, ¿no? O sea, después de un sacrificio tiene que venir una naturalización de la vida, ni siquiera de lo humano, muy potente. Y Karatani dice, los cuerpos humanos sacrifican para que el Estado no acontezca, ¿no? Esa es su función del sacrificio. Cuando el Estado acontece, el sacrificio se detiene, ¿no? El sacrificio se detiene. Y entonces tenemos aquí a la forma estatal, a través de religiones de Estado, ¿no? Es San Agustín el que dice, esta será una religión de Estado, ¿no? Entonces lo que tenemos es una forma estatal. Entonces lo que estamos haciendo es que el fetiche regresa a un cuerpo natural, el fetiche regresa a un cuerpo sacro, pero lo que pasa en el capitalismo es que el fetiche no regresa a la formación mercantil, el fetiche avanza en clasificación dineraria. Por eso Marx dice, lo que es importantísimo es que ese sujeto dinero siempre se acompañe de una forma jurídica, sea escrita y constituida o no. Y esa forma jurídica está constituida en que nuestra identidad primaria es de propietarios. Propietarios. Entonces, esa es la locura, ¿no? En lugar de que yo regrese la violencia a formaciones formales, mercantiles, lo cual es algo muy complicado, yo la llevo a una esfera dineraria jurídica y entonces me constituyo como un propietario de cosas, ¿sí? Y entonces la violencia no tiene un correctivo natural, o sea, no abre en toda su crudeza para su interpretación, no tiene un correctivo sacro estatal, sino que la violencia se potencia porque genera dinero, O sea, la violencia va avanzando porque eso nutre al sujeto, ¿no? Nutre al sujeto de creación de plusvalor, ¿sí? En cambio aquí, cuando llega el sacrificio, la violencia se detiene. Tiene que venir toda una red de interpretación de por qué fue sacrificado, ¿no? La violencia se para. Cuando aquí la violencia acontece, tiene que venir o una red de perdón, o de santificación, o de carisma, como decía Camila, ¿no? O una forma del patriarcado, o una forma tecnológica no lúdica, etc. Tiene que venir un regreso a un patrón no subjetivo. Y en cambio aquí el sujeto se inserta en el dinero automáticamente y eso genera más violencia porque eso genera el sujeto de interpretación, ¿sí? El sujeto de interpretación es el dinero. Y entiendo que todo esto todavía sigue siendo muy abstracto, ¿no? Y muy complejo. Son bandidos, Gabriel, ¿no? O sea, yo creo que son bandidos. O sea, no se dan cuenta que los cuerpos indígenas, no mercantiles, etcétera, son cuerpos que están adentro de estas tecnologías, pero que siguen operando estas tecnologías. Entonces van y los interpretan y dicen, eso es capital social. No, eso es un conflicto, ¿no? De aperturas del mundo, pero interpretan desde el dinero. Entonces, claro, si es capital social, ¿qué es lo que sigue? Que yo te voy a interpretar, ¿no? O sea, yo voy a decir cómo ese capital social lo tienes que usar. Y no está bien que el más viejo nos gobierne. Y no está bien que la familia heteropatriarcal se constituya. Y no está bien que las mujeres juchitecas tengan el poder, ¿no? O sea, yo te voy a enseñar
cómo debes de comportarte socialmente, usar ese capital social, ¿no? O sea, van como académicos externos que están en una relación mercantil y por atrás de sus buenas intenciones lo que hay es deseo de poder y deseo de dinero. O sea, no hay propiamente políticas de escucha, ¿no? No hay políticas de aprendizaje, ¿no? Entonces yo creo cuando van y hacen eso y dicen, ahí también hay poder, ahí también hay capital, no, ahí hay conflicto muy potente. Y además siempre esto está siendo cazado por el capital. Pero entonces llegan y te ponen categorías que no al lugar, ¿no? Como esta categoría de las mujeres indígenas, ¿no? Y dicen, no, las mujeres no somos indígenas, las mujeres somos náhuatl o mayas o tzotziles, no somos mujeres indígenas, ¿no? Entonces es una estrategia de defensa para jugar aquí, pero está muy mal que el gobierno siga usando esa estrategia para sus fines, ¿sí? O sea, el gobierno tendría obligación radical de hablar si le interesa de la mujer náhuatl, ¿no? ¿Sí? O sea, no dice los héroes de la revolución, dice Zapata, dice Villa, dice Magón, pues que así también se comporte con las culturas particulares, ¿no? Entonces, yo creo que ahí lo que hacen es actuar mal. Y sobre lo que me dice Mariflor, que es muy importante, claro, porque yo lo que creo es que aquí está el crédito ya. O sea, aquí está el hecho financiero. ¿Sí? Aquí, en el momento en que yo estoy en la posición A y él está en la posición B, Marx dice, esta es una mercancía relativa, ya no me sirve, ya la relativizó, pero aún así es activa, porque yo la quiero cambiar. Entonces, hay un momento en que quien ejerce el poder es lo que Marx llama la mercancía equivalencial y pasiva. Esto es, quien tiene el poder en el intercambio es quien tiene acumulada una mercancía que la va a usar para relativizar eso hacia esta mercancía. Y es pasivo. Es un ente pasivo. Y ese ente pasivo, ¿sí?, es el momento en que se da crédito y se constituye el dinero. Entonces, claro, este último espectro de la violencia simbólica creo yo que está ya en la constitución de la mercancía. O sea, por eso Marx acaba diciendo, el gran enigma del fetiche dinerario es el gran enigma de la mercancía. ¿Sí? Eso dice Marx. O sea, lo que Marx está diciendo es, esta relación está aquí, en el momento en que nos convertimos en forma mercantil. O sea, en el momento en que nuestra identidad activa se relativiza hacia una mercancía. Y ahí Marx parece decir, bueno, y no hay, o sea, esta historia es una historia lógica del proceso tecnológico, ¿sí? O sea, es una tecnología. Es una tecnología de abstracción, ¿sí? Y en lo que debería de permanecer es que esta abstracción se quede formalizando y se engrose la mercancía relativa. Pero claro, dice, es una tecnología tan potente que el solo hecho de generarla hace que el lado pasivo de la mercancía, quien tiene la mercancía de trueque, vaya acumulándose, ¿sí? Entonces, claro, es tan complicado lo que dice Marx que entonces, por eso este Marx del Capital pierde un poco fe en la salida revolucionaria, ¿no? Entonces, por eso el Marx posterior es el Marx que empieza a estudiar a los rusos, que empieza a estudiar los procesos agronómicos, porque es el Marx que dice es que la única salida es pensando en intercambios no mercantiles. No mercantiles, ¿no? Los intercambios básicamente agronómicos, ¿no? O sea, donde la lógica, la ley, tiene que estar dictada por el nomos de la tierra. O sea, entonces todo ese Marx posterior, que es el que ya no publica el tomo 2 y el tomo 3, es el Marx que dice es que por aquí no se puede. O sea, más bien hay que ir a estudiar la revolución, los procesos revolucionarios rusos que se están dando, hay que estar pensando otra vez qué pasa en América Latina, hay que ver la hipótesis de si de veras los otros medios de producción asiáticos eran lo que yo decía, y es el Marx que regresa a la antropología a estudiar esto, porque yo creo que Marx se da cuenta de que esta forma
no va a desaparecer, sino que hay que descentrarla. Y que la única manera de descentrarla es regresando a formas de intercambio natural o sacro. ¿Sí? Yo creo que ese es el último movimiento teórico del marxismo, ¿no? Del marxismo de Marx. Pero yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo. En el inicio de intercambios MM ya está la simbolización, ¿no? O sea, toda mercancía es un símbolo, ya crediticio, ya dinerario, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Juan Maca. Compañera y compañera. Después de que vimos a los ojos a Moloch y vemos el nazismo por completo, y también cómo la desaparición de la moneda en sociedades asiáticas como Japón, Corea, China, el avance de tecnologías como el blockchain, las transferencias bancarias, la organización también. ¿Cuáles serían sus signos de violencia más específicos? ¿Alguien más o te contesto rápido si quieren? Sí, hola, nos planteas ¿Qué tal, Carlos? 4 escenarios como ajenos al fetichismo que siguen sujetos al trabajo mercantil, pero que parecieran dibujar alternativas. Okay. Que son estas 4 como de Robinson, de esta especie de vasallaje donde se acumula en un centro, de esta construcción de microcosmos donde se limita la acumulación, y los asociacionismos, ya son peculiares. Ahora, todas estas alternativas se intentan implementar y se regresan hacia las dinámicas crediticias. La violencia que ocurre o acontece en cada uno como que es peculiar, tiene alguna especie de gesto. Una segunda cosa, no acabo de entender cómo allí en mercancía en un trueque ya se desarrolla el dinero. Si es el trueque entre 2 intenciones de uso. Sí veo cómo prefigura la construcción de un equivalente pasivo, pero no veo problema tampoco en imaginar un trueque solo de valor de uso. Un poquito pensando también en karate, en estas intenciones de construir LEDs y yo necesito esto, tú necesitas esto, intercambiemos entre 2 necesidades sin permitir la construcción de un valor dinerario, monetario. Entonces ahí sí como que me hizo crack. Okay. Nada más, como que reformulando la pregunta a mi entender que hizo la doctora Aguilar, la violencia simbólica quizá también como pregunta, más bien no se encuentra en esta axiomática del capitalismo que pretende ser la explicación de cómo es la vida. No hay una violencia brutal ahí, brutalísima, de creer que se puede reducir la experiencia de la vida a términos económicos, y justo pareciera ser que esa reducción pues nos lleva a este catastrofismo donde no hay nada detrás más que la inmersión a la reducción de la violencia. Y lo que está ahí también es una ontologización de lo económico y una naturalización de esa experiencia como principio. A mí me parece que eso es brutal, que esa es la brutalidad de la violencia simbólica del capital y de lo que estás explicando, ¿no? Y derivado de eso, ¿cómo podríamos pensar que lo que se esconde detrás del fetichismo, de la forma dineraria, no es más que una dimensión política invisibilizada como una axiomática que no se puede destruir ni expresar de otra forma más que como naturalizada? Es decir, lo que yo digo es que no está detrás del fetichismo todo un proceso político invisibilizado y naturalizado como economía. Nada más así. Sí. ¿Había algo más? No. Ya. Bueno, no, interesantísimo. A ver, y es que claro,
O sea, ¿de qué se jacta un poco el marxismo, creo yo? Es de una investigación de la materia, ¿no? O sea, el marxismo, yo creo que si de algo se jacta, ni siquiera es de ser un discurso en última instancia crítico, ¿no? Sino ser una investigación lo más rigurosa que puede ser desde muchos saberes, ¿no? Pero en específico desde las ciencias sociales y las humanidades, de cómo se desenvuelve la materia, ¿no? De cómo se desenvuelve la materia. Entonces, y lo decía de manera muy, muy brillante Benjamin, ¿no? Walter Benjamin decía, el marxismo es una prognosis de lo que va a suceder para que no suceda, ¿no? Para que no suceda. O sea, el objetivo del marxismo es realizar montajes a través del dato material para decir qué va a suceder e intentar echar a andar las fuerzas para que eso no suceda, ¿no? Entonces, ahí podría ser un discurso crítico, radical, pero yo creo que es sobre todo una investigación material. Y por eso es una investigación que recae siempre de manera tan brutal en el debate sobre las formas naturales, ¿no? Porque ahí la materia ya tiene manifestaciones autónomas, por lo menos podríamos decir, ¿no? O sea, la naturaleza tiene manifestaciones claramente autónomas. Y por eso el marxismo tiende muchas veces sus estudios hacia las formas naturales autónomas, las formas sacras, y no se diga las formas de materialización de segundo orden, que son las formas humanas, ¿no? Yo ahí diría, contra Zizek, el marxismo es un platonismo, ¿no? Pero bueno. Y esta investigación de la violencia de la materia históricamente va dando resultados, ¿no? Esto es, el problema en este momento con el capitalismo, con el despliegue material del capitalismo, es que ha llegado a dominios tecnológicos donde esa subjetividad automática claramente no tiene límites éticos ni morales, ¿no? O sea, seguir planteando un debate frente al marxismo en términos de racionalidad universal occidental, o sea, de que puede haber un patrón de racionalidad que haga que, por ejemplo, la ONU intervenga, ¿no? Es obvio que no va a suceder, ¿no? Está planteado a medio camino en el siglo XX la posibilidad de enfrentar esa violencia con otra violencia dialéctica, ¿no? ¿Sí? Todavía lo que alcanza a pasar en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, hay dos paradigmas tecnológicos que pueden desarrollarse como paradigmas pseudo-morales, yo diría, pero pueden desarrollarse y detener hasta donde fue posible la Shoah mundial, el desarrollo. El problema con el capitalismo en la actualidad es que ha logrado una subjetividad de plusvalorización y de desarrollo tecnológico que en efecto, o sea, dependemos de un capricho humano de los que están personificando en este momento el capital para desaparecer, ¿no? O sea, no nos queda claro qué sucedió entre Irán e Israel, ¿no? Porque esa subjetividad, como lo que le interesa es generar ganancia y no generar información, genera toda una máquina de ocultamiento. Pero ahí parece pistas de que estuvieron así, de lanzarse bombas nucleares, ¿no? Y de que eso está en el horizonte, ¿no? Está en el horizonte, ¿no? Entonces, claro, todos hablamos muy mal de los chinos y todo, pero me imagino que atrás de muchas políticas de gobiernos en todo el mundo hay un cálculo instrumental de que no se desaten las catástrofes atómicas, ¿no? Que eso está a la vista. Entonces, yo lo que diría es que empírica, materialmente, especulativamente, los resultados de la investigación son claros, ¿no? Son claros. Y me parece que son resultados muy crudos, muy obvios, y que performan el debate, la investigación, la búsqueda de lo verosímil e incluso de lo verdadero en términos materiales.
y que la otra salida, que es la salida occidental, que no piensa en la salida económica, ¿no? Piensa en la salida idealista, esencial, sacra, quizá acontecional. Esa salida me parece ¿no? Me parece un movimiento crediticio. Me parece un movimiento crediticio que para nosotros en específico, aquí en un campo y área de humanidades, bloquea nuestra investigación, ¿sí? O sea, nos hace investigar los hechos de manera esencialista, ¿no? Humanoide, racional, que no se compagina con el desarrollo material del capital y no se compagina con el fracaso del socialismo realmente existente ni con el fracaso del capitalismo en el último siglo, ¿no? O sea, los dos han sido empresas genocidas en diferentes grados, ¿no? Y yo creo que eso lo ha demostrado la investigación material y que la investigación del tipo europeo lo que hace es entronizar una investigación no material en el fondo, ¿no? Entonces yo creo que justamente este tipo de investigación nos muestra dónde estamos, ¿no? Y nos muestra el nivel de crítica que hay que desarrollar, ¿no? Porque las otras serían, como dice Wittgenstein, terapéuticas, creo yo, ¿no? O sea, la filosofía como una terapéutica muy localizada. La terapéutica de Occidente, ¿no? Creo yo. Y que esa no es la filosofía que necesitamos frente a lo que está sucediendo. Y un último comentario, y esto es muy complicado, ¿no? Entiendo que es muy, muy complicado, pero eso me parece. Las violencias particulares, ese ejemplo de Karatani a mí me gusta y Karatani está lleno de esos ejemplos donde nos enfrenta a una violencia particular muy radical, que es una violencia menos radical que la violencia ya mediada por el dinero, ¿no? Porque la violencia mediada por el dinero tiene una restitución dineraria, mientras que estas violencias del mercantilismo simple son violencias que no tienen claramente una restitución dineraria, ¿no? Las violencias familiares, las violencias patriarcales, las violencias estatales. O sea, son violencias muy crudas, muy inmediatas y que su proceso de restitución es muy complejo, Entonces, claro, a mí me gusta la idea de Karatani de insertarlas para mostrar, pero estas violencias son violencias que están aconteciendo y que tienen mecanismos, ¿sí?, para detenerse, para reprimirse y para producir algo, mientras que la violencia dineraria del capital continúa y subsume estas violencias, ¿no? Por ejemplo, las políticas del perdón, ¿no? O sea, un Estado que ha cometido un genocidio no solo tendría que restituir económicamente, como sucede en el mundo sajón, sino que tendría que entrar en una dinámica muy compleja, es así ontológica, de lo que implica el perdón, ¿no?, dentro del cuerpo social. Entonces, claro, son violencias que se tienen que estudiar caso por caso y que tienen que ver cómo están ya en este momento del capital estructuradas con la violencia dineraria. Por ejemplo, Juárez siempre se me hace un ejemplo esencial, ¿no? O sea, que en Juárez no haya un detenido por las muertes de Juárez, que no haya una política de Estado y que no haya una política de la memoria, muestra cómo esa violencia no fue una violencia no fue una violencia de costumbres, de bárbaros, fue una violencia estructural que tiene que ver con el TLC, ¿no? O sea, tiene que ver con que el TLC entró y empezaron una política de terror, los capitales de allá y los capitales de acá. Y esto que me preguntas es para mí muy importante, porque yo cada vez que le digo a alguien, aquí ya está el dinero, aquí ya está el crédito, pues dicen que estoy mal, ¿no? Siempre me dicen, estás mal. O sea, pero yo lo que insisto es que en el capítulo 1 Marx insiste que no pueden ser intercambiables, que esta mercancía tiene una paradoja en lo que es, yo voy al mercado con mi mercancía, o yo voy al mercado con algo que he relativizado. No es que ni siquiera no me sirva, sino que lo he relativizado porque yo necesito esta otra cosa, ¿sí? Entonces Marx dice, se trata de una situación espacial, ¿no?
No se trata de una situación temporal, no se trata de una situación temporal. Se trata de una constitución del espacio donde por un momento inmediato aquí hay un poder, ¿no? Aquí hay un poder, un house, como lo llaman, ¿no? Aquí hay un poder y es el poder de hacer equivalente esto hacia esto. Y esa equivalencia es una equivalencia vacía porque no se puede llenar ni con ningún dinero, porque solo se va a ver si eso me sirve en el uso. Solo en el uso me sirve. Entonces, en el momento en que se hace el intercambio, esto está vacío como equivalente, pero lo más interesante es eso, que es pasivo. Que es pasivo. Esto no lo necesito necesariamente yo, ¿sí? No lo necesito, porque si yo lo necesito, yo no lo cambio, yo no lo intercambio, ¿sí? Pues esa sería la ley del intercambio. Si yo, en cambio, aún necesitándolo, lo cambio, es porque estoy haciendo no un intercambio mercantil. No hay un intercambio de equivalencias. Estoy dándote algo por un cariño, o por respeto, o por amistad. Entonces no hay equivalente. Y ahí entramos a un proceso de interpretación no mercantil, ¿sí? O sea, si yo te doy algo y tú me das algo a cambio, pero no es equivalente, ¿sí? En ese momento hay otro tipo de intercambio, un intercambio sacro, natural, filial, pero no hay equivalencias. En cambio, cuando hay la equivalencia, desaparece. O sea, el momento es cuando ustedes van a comprar ya no se hace ahora, ¿no? Ya se ha simplificado, un DVD al mercado sobre ruedas, ¿no? O sea, siempre la pregunta es, ¿funciona? O sea, ustedes en ese momento dicen, ¿funciona? ¿Sí? Y entonces les dicen, te lo pruebo, ¿no? O sea, en ese momento, antes de que te lo pruebe, donde está el poder es aquí, ¿no? Donde está el poder es aquí. Y la mayoría de las veces no te lo prueban, te lo llevas y no funciona, ¿no? Y no funciona, ¿no? Entonces, hay un momentito donde ese intercambio es de crédito, Yo creo en que eso me va a servir para lo que yo lo necesito. Y ahí se va engrosando. Entonces, claro, es Platón en el libro 2 de la República, donde dice, pues es que como llegan tarde los que traen los barcos, tiene que haber alguien que se quede con la mercancía, porque no llegan los otros. Entonces ahí se inventa el mercader. Y dice Platón, el mercader es el que se queda con algún producto en prenda para cambiárselo al otro. Entonces Platón en el libro 2 de la República es el primero que dice cuál sería el origen del mercader. Alguien que se sale y que genera un espacio, intermundos lo llama Marx, ¿no? Un intermundo de cambio. Y esa parte pues, es muy bonita, ¿no? Y eso también hace que la mercancía y el crédito sean un espacio lúdico tan potente. O sea, no estamos aquí porque no tenemos de otra. Estamos aquí porque la mercancía genera un crédito que no lo podemos encontrar ya ni en el mundo sacro ni en el mundo natural. Y la mercancía nos genera un crédito y nos genera una valencia transparente que es el dinero. Y nos permite un ludismo muy radical y una creación de individuación muy radical. Entonces, claro, el capitalismo es ante todo juego de equivalencias. Y en ese juego de equivalencias armamos nuestra identidad. Entonces es fascinante en ese sentido, ¿no? Fascinante. ¿Sí? Doctor Oliva.